Un hijo tiene acceso. Usted es un hijo. En su casa usted es un hijo de Dios. Su alacena es la alacena de un hijo de Dios. Sus finanzas son las finanzas de un hijo de Dios. En su trabajo usted es un hijo de Dios. En la iglesia usted es un hijo de Dios. En la calle es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios no andan arruinados, preocupados, angustiados. No, porque saben que hay un Padre que provee, que sustenta, que cuida, que guarda. Y hoy vamos a hablar de esto, de dos hermanos. Diga, dos hermanos. Porque uno sabe quién es su papá, quién es su mamá, sabe cuál es su apellido, sabe cuál es su nombre, pero a veces se siente como extranjero, como esclavo. Uno está en la presencia de Dios y a veces no se identifica como hijo de Dios. Cree que es un extraño, un extranjero. Crees que es un siervo simplemente. O un amigo. Pues la palabra de Dios dice que somos siervos de Dios. Pero que Él también nos llamó amigos de Él. Pero eso es una transición para tener revelación de que nosotros somos hijos de Dios. Éramos siervos, esclavos del pecado, pero Él nos levantó y nos sacó del pecado. No sé cuál fue tu condición en el pasado. No sé qué practicabas en tu vida pasada. Pero yo sí sé que cuando vino Cristo hubo una nueva vida. Hubo un nuevo antes, un nuevo después. Ya las cosas viejas pasaron y aquí Dios hace cosas nuevas. Y no importa dónde estés, con quien estés, en el lugar que estés, sea este lugar tu casa, o sea este lugar un extranjero para ti, sea este lugar un territorio extranjero para tu vida, para tu familia. Yo quiero decirte que donde estés, Dios sigue siendo tu Padre. Dios sigue cuidándote. Dios sigue ayudándote. Dios sigue sustentándote. Ahora tú debes de entender y saber que Él es tu Padre. Él es tu Señor. Él es tu Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, verso número 7. Y yo quiero que usted entienda esto, lo que dice la palabra del Señor en Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sabe qué significa eso? Que hay gozo en los cielos cuando una persona recibe a Cristo. Que hay gozo en los cielos cuando una persona se alegra de que su vida la deja a un lado para ir a las manos del Señor. Y iglesia, yo le voy a exhortar con amor en eso. Nuestra razón, nuestro propósito en la vida es adorarlo y servirlo. Pero hay una comisión que es alcanzar al perdido, alcanzar al que se pierde. Y ese que se pierde es tu hermano, tu primo, tu tío, tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo, o es hasta las personas que nosotros no conocemos. Y dice la palabra que cuando ese pecador se arrepiente hay más fiesta que nosotros de los que estamos sentados acá, que ya nos arrepentimos. Dice la palabra de Dios que cuando una persona recibe a Cristo y cuando una persona le dice, Señor, sé el Señor de mi vida, hay parranda en los cielos. Iglesia, nosotros tenemos que alegrarnos con los ángeles. Nosotros tenemos que gozarnos con los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Y por eso nuestro propósito, nuestra razón de ser, nuestra misión aquí es que alcanzar, diga alcanzar al que se pierde. Hay una palabra maravillosa que solo el Hijo la puede compartir. Hay una palabra hermosa que solo el Hijo la puede compartir. Porque Él nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Somos testigos fieles de Él. Nosotros sabemos lo que Él hizo en nosotros y por eso lo predicamos. Pero, anciano Arley, ¿qué debo de hacer? ¿Cuántas escuelas debo de pasar? ¿Cuántos estudios debo de hacer para predicarle a alguien? ¿Sabe? Su testimonio es una palabra de poder. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Piense, ¿qué ha hecho Dios en su vida?
Hay gente que dice, no, yo no era pecador, yo no era tan malo, yo normal, era una persona común y silvestre, buen hijo, buen hermano, buen ciudadano, buena persona. Pero era mentiroso y Dios cambió la mentira. Pero tenía toda hora pensamientos de mal y Dios transformó tu mente. Hay algo en tu vida que Dios ha hecho que afuera necesitan conocerlo. Hay algo en tu vida que Dios ha cambiado que afuera necesitan saberlo. Porque cuando tú hablas de tu testimonio, cuando tú le compartes a otro de lo que Dios hizo en ti, ¿sabe una cosa? La gente escucha y viene la convicción a su corazón y dice, si Él pudo, yo puedo. Si Dios lo hizo con él, Dios lo va a hacer conmigo. Si Dios lo sanó a él, Dios me puede sanar a mí. Y hay una fe que va en aumento. Iglesia, yo quiero que usted tenga una mentalidad de hijo. Los hijos atienden la voz de su padre. Los hijos escuchan las enseñanzas de su padre. Los hijos están atentos a la voz de su padre. ¿Qué hace un hijo cuando su padre lo llama por el nombre? Ahí mismo, ¿cierto? Pero hay hijos que no corren. Hay hijos que no atienden. Hay hijos que se hacen sordos. Hay hijos que no escuchan. Hay hijos que están perdidos. Por eso hoy vamos a hablar de dos hermanos. Dos hermanos. Pero lo primero que usted debe entender para recibir esta palabra es que cuando un pecador se arrepiente, debe de haber gozo, debe de haber alegría, debe de haber una fiesta. Porque si la hay en los cielos, ¿cómo no hemos de hacerla acá en la tierra? Por eso, en esta casa, las enseñanzas de nuestro Padre espiritual, el pastor Diego, la pastora Karen, que la han recibido del apóstol Guillermo Maldonado, es una enseñanza de ¿qué? Que cuando nosotros venimos hacemos fiesta de bienvenida. Fiesta de bienvenida, no se les olvide eso, fiesta de bienvenida. Porque muy pronto va a haber fiesta de bienvenida en este lugar, donde vamos a traer las personas nuevas, los que recibieron al Señor, apenas los que están conociendo, para que entren a esa heredad, para que puedan poseer la tierra, la promesa, la cual tú hoy tienes, la promesa que tú tienes. Y en el verso número 11, vaya conmigo ahí mismo en Lucas capítulo 15, verso número 11. Y yo quiero decirle algo, mire, algo muy importante. Líder de casa de paz, anciano diácono de este lugar, mentor, bueno, qué sé yo, servidor, cualquiera. Hay algo, y eso está estadísticamente confirmado, y es que cuando una persona recibe a Cristo, hay 48 horas para ser afianzado. Lea la parábola del sembrador. Cuando la semilla cae, ¿y cae qué? A la intemperie. Y cae ahí, ¿qué pasa? Uno, las aves del cielo se pueden comer las semillas. Dos, viene y crece junto a la maleza, ¿sí o no? Y la maleza la ahoga, la destruye. O tres, se edifica y da fruto, buen fruto, al 100, al 60 y al 30 por uno. Cuando usted le predique a alguien, cuando alguien haga la oración de fe, cuando vaya a su casa de paz como nuevo invitado, cuando venga a la iglesia y reciba a Cristo, usted tiene 48 horas para afianzarlo, para visitarlo, para llamarlo, para insistirle. Porque si no, vienen las aves del cielo, vienen los pensamientos del enemigo, viene la familia que le dice, pero usted qué fue por allá, usted qué hace por allá. Si nosotros somos tradicionalmente así, una tradición que los tiene pobres, esclavos de pecado, llenos de adulterio, de fornicación, llenos de drogadicción, de adicciones, de mentira y tal. Una tradición que lo único que hace es llevarnos al pecado. Porque yo he escuchado mucha gente que ha dicho, yo prefiero darle plata para que salga con las mujeres a que vaya por allá a esa iglesia.
Yo prefiero que esté con los amigos parrandeando a que esté por allá en un culto alabando. Yo prefiero que usted esté en la calle hasta altas horas en la noche que ir a una vigilia. ¿Sabe? Una tradición que esclaviza, una tradición que lo único que hace es alar hacia el pecado. Las aves del cielo. O viene el enemigo con pensamientos. Pero usted a qué fue por allá. Usted qué es lo que hace por allá. Eso está mal. Eso no, eso tranquilo. Eso no. Usted está bueno. Usted está bien así. No haga las cosas diferentes. Y viene y ¿qué hace? Ahoga la semilla. Por eso nosotros vamos a ¿qué? Diga, a evangelizar. Diga, a evangelizar, a firmar, a discipular y a enviar. Ese es el proceso de la visión de esta casa. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Evangelizar. El que creyere y fuere bautizado, afirmar. Dice, id y hacer discípulo a todas las naciones, discipular y enviar para que hagan lo mismo que nosotros. Amén. Amén. Esa es la visión y usted identifíquese con esa visión de la casa. Porque sabe, nosotros perdemos el tiempo en tonterías. Y yo se lo digo, no se lo digo desde su punto de vista y no del mío. Uno a veces pierde tiempo en tonterías. Uno cree que las cosas se hacen como nos las enseñaron hace mucho tiempo atrás. A mí me decían, vea, es que para usted ganarse un alma, usted debe ser 10 años, 15 años amigo de esa persona. Estar ahí todo el tiempo y todo hasta que esa persona entiende de que usted es significativo para su vida. Y ahí sí usted le habla de Cristo. Y así hacen los misioneros y se la pasan 15, 20 años para ganarse una familia en Cristo. ¿Sabe? Los tiempos se han acortado. Y como los tiempos se han acortado, la tierra clama la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios expresan lo que vieron de su Padre. Los hijos de Dios hacen lo que hace su Padre. Los hijos de Dios manifiestan lo que manifiesta su Padre. Jesús sanó los enfermos, liberó los oprimidos, restauró al cautivo. Jesús hizo bienes en toda la tierra. ¿Y usted qué va a hacer? Va a hacer bienes. Yo no soy médico, pero usted no se imagina cuántos he sanado. ¿Quién, Arley? No, el Señor. Lo que pasa es que yo sé que es orar y que es apropiarme de la palabra y declararla. Y yo por eso ante un enfermo le digo, en el nombre poderoso de Jesús, por la llaga de Jesús, eres curado ahora mismo. Lo creo, lo declaro. Y el milagro se da. ¿Cuántos años necesitas? Necesitas creer. ¿Cuánto tiempo necesitas? No pierdas más tiempo. Este es el tiempo. Esta es la temporada en la cual la iglesia al abrazo del fuego de Dios va a alcanzar al perdido, va a alcanzar al angustiado, va a alcanzar al que está en el mundo y lo va a llevar a los pies de Cristo. Y por eso, amado, en cada servicio va a haber un llamado de salvación y nosotros no cortamos ni paramos eso. Esa debe ser nuestra cultura, la cultura del reino, la cultura que alcanza al que se pierde, al cautivo, al afligido, al angustiado, aquel que está pasando cosas. Por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros en Pereira vivimos en un barrio bueno, muy bueno. Y en ese sector donde vivimos, yo a veces le decía al Señor, Señor, pero pues si esta gente tiene 2 carros al frente, a veces tenían carros más costosos que el precio del valor de la casa. Señor, mire, camionetas TXL, carros como importados, 2 carros, hasta 3 carros afuera de una misma casa. Y yo decía, Señor, ¿cómo le predico? ¿Qué le digo a esta gente? ¿Sabe? Todos tenemos necesidades. Unos financieras, unos familiares, unos emocionales, unos sociales, unos laborales, unas faltas de amor, faltas de comprensión. Entonces ahí es donde usted tiene que decir, Señor, revélame tu palabra para yo hablarle a alguien. ¿Y cómo empieza usted a hablarle a alguien? Rompiendo el hielo. Iglesia, tengo que decirle esto porque ese es el propósito. Rompiendo el hielo. Usted rompe el hielo con esa persona y cuando esa persona le contesta,
Usted tiene un testimonio maravilloso que compartirle. Usted tiene una palabra de Dios para ella, para él, para que haya un cambio como lo hubo en su vida, lo haya en esa persona. Solo Dios conoce los pensamientos y el corazón, ¿sí o no? Yo no conozco el corazón del hombre, pero cuando usted abre su boca, el Señor lo empieza a usar y empieza usted a decirle lo que está viviendo. Un hombre muy anciano, cuando salimos a evangelizar hace poco en Semana Santa, y fuimos y evangelizamos y Dios tenía palabra para cada quien, y el último señor tenía un negocio, su casa, sus cosas. Cuando yo vi, tenía la transmisión del Vaticano y todo. Y yo les dije, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a comer algo, a comprar algo. Y le compramos algo al Señor, una tienda grande y esto. ¿Y quién quiere helado? ¿Quién quiere esto? Y empezamos a comprar. Y yo empecé a conversar con el Señor y a decirle al Señor cómo ha estado, cómo están las ventas. Esto por acá es como peligroso. ¿Cómo le ha ido a usted? Y de él. El Señor empezó a hablarme, entonces y él me decía, sí, Dios es bueno, Dios, gracias a Dios, Dios tal cosa. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué le digo a este hombre? ¿Cierto? Pues no sé, yo no lo conozco. No sé por qué empecé a hablarle de la ausencia de mi padre, que había fallecido ya un poco más de un año, iba para 2 años. Y le empecé a hablar de eso. Y le dije, mire, y Dios, uno a veces está sin un padre, pero Dios es el padre de uno y Dios nos ha dado sustento y todo, y uno no sabe la condición y todo. Y es como si yo le hubiera tocado el switch de encendido. Y ese señor empezó a decir, sí, nuestro papá nos dejó cuando yo tenía 8 años. Desde los 8 años yo no tengo papá. Un señor ya adulto, mayor, discúlpeme, anciano ya. Y empezó a expresar lo que había en su corazón de un episodio que le había marcado su vida desde los 7, 8 años. Yo lo sabía, yo no lo sabía, Dios lo sabía y Dios quería ministrarlo a él. Y yo empecé a hablarle, ¿sabe una cosa? El Señor quiere revelarse como tu Padre, Él quiere ser tu Padre, Él quiere estar contigo, Él quiere recibirte en la casa, que cuando tú vayas a la casa, Él esté ahí para encontrarte con Él, que aunque tú no lo veas, lo sientas, que aunque tú no puedas decirle y escucharlo audiblemente, tú puedas ver que Él es tu sustentador, que Él es tu hacedor, que Él te cuida, que Él te guarda y te ministra paz a tu corazón. Y los ojitos se le aguaron. ¿Sabe una cosa? Dios es tangible y visible, solo si tú lo quieres ver y lo quieres tocar. Yo lo que le quiero decir, iglesia, es que somos hijos de Dios. Y dice la palabra que también dijo en el verso 11 del capítulo 15 de Lucas, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía el hombre? Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Quién abrió la boca? Diga, el menor. Y les repartió los bienes. ¿Cuántos hijos? 2. ¿Quién pidió la herencia? El menor. ¿Y a cuántos les dio la herencia? A los 2. Ahí está en plural. Dice que le repartió los bienes. ¿Sí o no? Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 3 personajes en esta palabra: un padre y 2 hijos. Y yo voy a poner de ejemplo, ya que tenemos estas 2 naves aquí, 2 bloques de sillas. Un padre, un hijo menor que pidió los bienes, les repartió por partes iguales a ambos, pero un hijo menor que tomó la decisión de juntarlo todo y de salir de su país. En otra versión dice, salió al extranjero, se fue lejos con todos sus bienes. Y un hijo que se quedó y que tenía herencia. 3 personajes. Un padre, diga un padre,
y dos hijos. El hijo que se fue y el hijo que se quedó. Iglesia, mire que ese hijo le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué le dijo al padre que era dueño de todo? Le dijo: quiero yo ser el dueño. Dame lo mío. Yo quiero tenerlo. Yo quiero ser el dueño. Yo quiero hacer las cosas. No quiero ser más mayordomo. Yo quiero ser el dueño de todo. Es tiempo de cortar mi cordón umbilical. No quiero nada contigo, Padre. Primero pidió la herencia, luego lo reunió todo. ¿Y qué hizo ese hijo menor? Se marchó, se fue. Mira, iglesia, si tú crees que eres dueño de lo que tienes, es tu responsabilidad. Hay hijos que creen que son dueños de todo. Es que es mi carro, es que es mi casa, es que son mis hijos. Es que es mi ministerio, es que es mi llamada, es que es mi iglesia, es que son mis almas, es que es mis finanzas. Creen que todo es de ellos. ¿Sabes tu responsabilidad? ¿Y qué ocurrió con ese hijo? Dice la palabra que él, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire, el hijo se fue bajo una indicación del padre, porque él le dijo: padre, dame lo que es mío. Y el padre, ¿qué hizo? Consintió. Diga, consintió. Por eso es que nosotros los hijos no podemos volverlos consentidos. Hay que amarlos, pero también a veces hay que jalarles el lacito a que no desboquen. Cuando un hijo es muy mimado y muy consentido, ahí ya vamos a tener problemas, como con este hijo menor. Y dice que el padre consintió. ¿Qué hizo el padre? Le entregó los bienes. Mire, hay una gran diferencia entre usted, escúcheme esto, entre el consentimiento a la voluntad. Dios no tiene sino una voluntad perfecta, pero Él a veces nos deja a nosotros que pasemos los procesos. Porque cuando nosotros cortamos el cordón umbilical, ya no tenemos la fuente del alimento, ya no tenemos la fuente que nos da la provisión. ¿Sí o no? ¿O a un bebé usted le cucharea cuando está en el vientre de la madre? No, hay un cordón umbilical que le nutre, que lo alimenta, que hace que se sacie, que hace que reciba las vitaminas, los minerales, lo que necesita. ¿Para qué? Para formarse. Pero cuando se corta ese cordón umbilical, se necesita alimentar, ayudar, apoyar, darle, guiarlo, cuidarlo. Mire, el privilegio de ser hijo es tener acceso a su fuente. Diga, acceso a su fuente. Y todo lo que tiene esa fuente, el Padre, todo lo que tiene esa fuente, le pertenece al hijo, no como dueño, sino para su disfrute. Dice la palabra: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño ¿de qué? De todo. Él es dueño de todo. Él es dueño de lo que vemos, de lo que no vemos, de lo que conocemos y hasta de lo que desconocemos. Él es dueño de todo. Y Él es la fuente. Pero necesitamos estar agarrados a la fuente, pegados de la fuente. Somos hijos. Tenemos acceso, diga acceso, a todas las cosas del Padre. Pero ¿qué área en tu vida aún no has tenido ese acceso?
¿En qué área en tu vida aún no has recibido esas bendiciones? ¿Qué áreas de tu vida aún viven en escasez? Escasez emocional, escasez por enfermedad, escasez financiera. ¿Qué áreas? Allí es donde necesitamos tener revelación, que necesitamos depender totalmente de Dios. Depender de Dios, diga depender de Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que tiene la fuente nos pertenece para que la disfrutemos, para que lo tengamos, para que seamos empoderados. Y dice ahí el verso 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Hay personas que se han ido de la fuente. Y ese padre también, esta iglesia, es esa paternidad donde hay una fuente, donde hay palabra, donde hay oración, donde hay intercesión, donde hay ministración. Hay gente que en este lugar ha sido restaurada, ha sido cambiada, ha sido sanada, ha sido liberada. Y tomaron la decisión de irse. Puede que no hayan vuelto al mundo, pero ¿sabe una cosa? Empiezan a pasar necesidad. Empiezan a vivir situaciones. Empiezan a vivir cosas. La enfermedad que se había ido vuelve. Las luchas que tenían con su esposo e hijos, su esposa e hijos, vuelven. ¿Por qué? Porque rompieron con un cordón umbilical de la presencia de Dios. Porque cuando Dios nos pone en un lugar, nos pone con un propósito. Y ese propósito es empoderarnos, es prosperarnos, es afirmarnos y es alcanzar el mundo. Cuando Dios te ha traído a este lugar, alguien me dijo en estos días, porque me comentó que estaba pasando una situación y algo y tal cosa, y yo le dije, pero entonces, si tú te sientes tan mal y tan incómoda en este lugar, ¿por qué no te vas? Porque uno cuando no se halla, pues como que sobro o estorbo. Y me dijo, porque es que aquí Dios me restauró. Aquí Dios ha hecho tantas cosas conmigo. Mire, yo dije, wow, entonces ahora lo que te falta es madurez, es crecer, es conocimiento para entender por qué pasan las cosas. Porque a veces los hijos consentidos no quieren sino que uno les diga, venga Yolandita, venga Yolandita. Y cuando le dice Yolanda, Dios mío bendito, ay, me maltrató. ¿Por qué? Porque no somos maduros. Pero sabe una cosa, Dios va a hacer tantas cosas en tu vida que lo que ha hecho hasta ahora no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Iglesia, hubo hambre, hubo hambruna, hubo prueba. Siempre vamos a ser probados. Y cada vez que te desconectes de tu fuente, va a comenzar a faltarte algo. Algo que solo viene de allí. Ayer leía algo que en el puerto de Mariupol, allá en Ucrania, que hay problemas y no pueden sacar los granos en medio de esa batalla. Hay una desconexión. Y en otros países que dependían de ese grano empiezan a tener hambruna, alta inflación, la gente a no conseguir los productos. ¿Por qué? Porque se cortó esa fuente de suministro. ¿Sabe? Cuando tú cortas tu relación con el Señor, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de adorar, cuando tú dejas de ayunar, cuando tú dejas de buscarle, puedes estar en este lugar, puedes estar ahí sentado, pero no es el mismo fluir, no viene la misma bendición, no es constante, es intermitente, y la culpa no es del proveedor, es de los obstáculos que estás colocando en tu relación con Dios. Por eso Dios hoy te está llamando, que si tú eres el hijo que estás en este lugar,
lugar es para que entiendas y comprendas que esa fuente inagotable necesita de ti, para que tú lo busques, para que cuando tú lo busques, Él venga y te sacie y te llene y se encargue de tus problemas, de tus situaciones, y que Él sea ese Padre que provee, que cuida, que guarda, que sustenta, que te ayuda y que te empodera para llegar más allá. Iglesia, desconectarnos de Dios hace que se corte el fluir. ¿Sabe cómo terminamos? Escasos. Ya no nos rinde. Ya no es igual. Ya no hay como coinonía, fraternidad en la casa. Ya hay gritos, ya hay desespero, hay impaciencia. En el trabajo y no me rinde, el sueldo no me alcanza. Empezamos a tener cosas porque nos desconectamos del Padre. ¿Sabe? Dice la palabra, sigamos leyendo ahí el verso 15, dice: entonces fue y se arrimó. No hay nada más maluco que vivir de arrimado. No hay nada más incómodo que vivir de arrimado. Dice: se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Estaba viviendo de arrimado. No es bueno vivir así. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que nos ama y lo tiene todo. No es bueno vivir así. Saliste de este lugar, de esta congregación, a otro lugar y te sientes aún como que no es tu casa, como que no es tu iglesia, como que no es la familia de Cristo. Te sientes como un arrimado sabiendo que en este lugar hay palabra de Dios, hay ministración de Dios, hay sanidad de Dios para ti, hay empoderamiento de Dios para ti, hay una familia que te ama, hay unos hermanos que cuidan de ti, hay familia en Cristo con la cual tú compartes en este tiempo y fuera de este tiempo de servicio. Iglesia, ¿cuántos se han ido a comer a un basurero? ¿Han visto? Hay muchachos que pasan por acá, hay hombres y mujeres que han venido a este lugar a recibir al Señor. Sin la ropa dañada, sin bañarse, adictos al vicio, con hambre. Y cuando uno habla con ellos, cuando uno los empieza a hablar con ellos, ora por ellos, les da un plato de comida y todos los escucha y dice: no, yo vivía bien en mi ciudad. Yo tengo allá mi familia que me quiere. Yo tengo allá mi cama. Yo tengo allá. ¿Y por qué tú estás como abandonado? ¿Por qué tú estás como arrimado? ¿Por qué estás como este hombre que dice la palabra que tenía mucha hambre, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba? ¿Por qué estás comiendo aguamasa? ¿Por qué estás pasando frío? ¿Por qué estás mal vestido? ¿Por qué estás bajo esa situación? Si tienes un Padre que te ama, si tienes una familia, es una condición a la cual el diablo te quiere llevar. Él vino a hurtar, matar y destruir. Él vino a robarte tus sueños. Él vino a destruir tu proyecto de vida. Él vino a matar tu alma. A eso vino el diablo. Y muchos están, diga, embrujados. Están embrujados. Su mente paralizada, tienen un velo. No ven lo que hace su padre, lo que hace su madre, lo que hace sus hermanos. ¿Por qué? Porque hay cuestionamientos en su cabeza. Están manejados por el enemigo. Su mente manipulada. Adictos al vicio, adictos a las drogas, adictos a la calle, adictos a tantas cosas. Y así están bajo esa condición, aún sin comer. Y por eso uno los ve esculcando las basuras, esculcando los botes de basura, esculcando la basura que sacan de las casas, a ver si hay algo que comer, tocando las puertas a ver si hay alguien que les da de comida. Iglesia, entendamos esto.
En una buena casa hay buena comida. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor. Y si así no fuera, yo no volvería a vosotros. Wow, siento la presencia de Dios en este lugar. Hay palabra, hay pan de vida, hay alimento para ti. Pero tienes que empezar a quitar esos pensamientos en tu vida y en tu corazón que te manipulan. Dios te va a empoderar, Dios te va a afirmar, Dios te va a impulsar. Deja de estar como arrimado y disfruta de tu casa. Disfruta de tu familia en Cristo, disfruta de tu iglesia, disfruta. No dejes que el enemigo se robe eso. Mire lo que dice el verso número 17, volviendo en sí. Dígalo, volviendo en sí. ¿Cómo así que volvió en sí? Hay una versión de la palabra, la amplificada, que dice, cuando habla de volviendo en sí, dice que volvió a sus 5 sentidos. ¡Wow! Volvió a sus 5 sentidos. Se despertó del sueño o de la pesadilla. Volvió en razón, entró en razón, volvió en sí. ¿Y qué pasó? Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. En la casa de mi Padre hay pan, en la casa de mi Padre hay sanidad, en la casa de mi Padre hay liberación, y yo aquí esclavo a los medicamentos, a los exámenes y a tantas cosas. Iglesia, la mejor receta que tú puedes dar es una oración. Pero a veces nos volvimos tan naturales que cuando alguien nos dice, tengo un dolor de cabeza tenaz, somos los primeros que tenemos el Dolex Forte, el Advil. Necesitamos primero hacer la oración y creer, porque en la casa de mi Padre hay sanidad para sus hijos. Y cuando yo hago esa oración y creo, nos evitamos el gasto. Una mujer padecía de flujo de sangre más de 12, 14 años. Dice, todo se lo había gastado con los médicos. Una enfermedad, cualquiera que sea, crónica, es como un cáncer. Porque quita las fuerzas, quita el dinero, quita el tiempo, quita todo. Pues yo tengo una noticia. Hay un camino más corto que dice, cree y serás salvo. Cree y serás sano. Cree y serás restaurado. Cree por tu milagro y lo recibirás. Te vas a ahorrar dinero, te vas a ahorrar tiempo, te vas a ahorrar tantas cosas. Pero necesitamos creer. Él, de acuerdo a esta palabra, estaba embrujado, estaba dominado, su mente estaba paralizada por el enemigo. Por eso dice que volvió en sí. Y dice él ahí en ese pasaje, dice, ¿qué he hecho? ¿Por qué me desconecté? ¿Qué hice? Dice, ¿cuántos jornaleros tienen pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, deme más. Padre, deme comida. Padre, deme sustento. No. Él le dijo, y él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Reconocimiento, arrepentimiento. No es el orgullo, es el arrepentimiento de nuestro corazón que le pueda decir a él, Padre, he pecado. Mentor, mentora,
líder de Casa de Paz, hermano, hermana, he pecado, me arrepiento. ¿Y qué dice ahí la palabra del Señor? Que eso es lo que Él propuso en su corazón. Él tomó una decisión. Él volvió en sí. Ese es el sentido. Él entendió que Él había salido de su Padre. Y que lo que Él tiene y lo que había tenido era por su Padre. Iglesia, debemos de entender que lo que nosotros tenemos, que lo que somos, que lo que hemos alcanzado no es por nuestros privilegios, ni conocimientos, ni habilidades, ni capacidades, ni juventud, ni belleza. Es porque tu Padre te sustenta, es porque tu Padre te lo ha dado, es porque tu Padre te lo ha entregado. Y cuando tú te encuentras en ese lugar donde dices, gracias Padre, porque todo lo que tengo te pertenece y lo has compartido conmigo para mi deleite, vas a ver que Dios añade victoria, añade bendición, añade finanza, añade salud, añade empoderamiento, te añade para que seas extenso. Él dijo, tantas bendiciones perdí. Él entendió eso. Y él no fue a reclamar más. Como hay hijos que llegan a hacer reclamos. Y es donde uno dice el dicho, ¿cierto? Trascotudo con paperas. No, él entró en sí. Y él entendió y dijo, sí Señor, te ofendí. En todo esto, ¿sabe? Entienda esto, iglesia. Y eso lo debemos de entender. En todo lo que vivió, usted nunca lee en ese pasaje que el Padre se fue tras de él. Porque hay gente que hace el reclamo y dice, pero ¿por qué el líder no fue? ¿Por qué el mentor? ¿Por qué la pastora? ¿Por qué fulano no fue tras? Eso está en la palabra, porque es necesario que vivan el proceso. Es necesario que pasen por esas situaciones. En todo esto, dice la palabra, el Padre no fue tras de él. Esperó a que recapacitara, esperó a que entendiera. Uno no quisiera que los hijos cayeran donde uno cayó, los que somos padres. Uno no quisiera que los hijos pasen por la misma situación que uno vivió. Pero si ellos quieren pasar, por más que usted los aconseje, por más que usted les diga, por más que usted los cohiba, toca dejarlos a que experimenten. Y ese experimento es sufrimiento, es pérdida de tiempo, es angustia. Usted tiene dos formas de madurar: o a través de la obediencia o a través de los golpes de la vida. Usted puede madurar atendiendo el consejo. Usted puede madurar estrellándose con la pared. Hay gente muy madura que tiene una edad corta, jóvenes, y ya son maduros. Y hay gente que aún están muy adultos y no han madurado. ¿Por qué? Porque quieren experimentar, quieren descubrir, quieren vivir, y lo único que hacen es golpearse. Pero mire una cosa, Dios dice, me duele tanto cuando se van, pero no puedo evitarles el proceso. ¿Por qué? Porque deben de ir nuevamente a la cruz. A la cruz. Y este hijo, que era hijo, que tenía los apellidos de su padre, que tenía el nombre dado por su padre, ya había cambiado su mentalidad de hijo a esclavo, teniendo el nombre y los apellidos. Porque él dice que no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de esos jornaleros, hazme como los esclavos, hazme como ellos. Su mentalidad ya estaba en una mentalidad que de siervo, de esclavo. ¿Sabe? Pero dice la palabra que su padre fue movido a misericordia. Y hay hijos
pródigos, naturales o espirituales. Pero nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. Cuando un pecador se arrepiente, y en la iglesia, señalamiento. Si ese se fue de la iglesia, si ese hizo esto, si ese pecó, si ese cayó. No, si el Padre es movido a misericordia, ¿sabe una cosa, iglesia? Nosotros tenemos que gozarnos también. Nosotros tenemos que alegrarnos, porque yo declaro en esta hora que muchos volverán a este lugar, que muchos llegarán a esta casa y que aquí hay familia que lo recibe con gozo, con amor y con bendición. Mira, iglesia, cuando el Padre se movió a misericordia y el Hijo reconoció que había pecado contra el cielo y contra él, dice, le dijo el Padre a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Iglesia, hay una promesa de Dios. Cuando viene un hijo, ya sea espiritual o natural, nuevamente a la casa, hay tres señales: la vestidura, el anillo y el calzado. Mire lo que significa. El calzado es el cambio hacia con el Padre, el punto del cambio para caminar hacia el Padre. Cuando un pecador se arrepiente, recibe un calzado para acercarse al Padre, a la fuente, para caminar en los caminos de su Padre. Ahí hay una señal. Hay otra señal que tiene que ver con el vestido. Hay una restauración del sacerdocio. Mire una cosa, a mí Dios me dio un llamado, Dios me hizo un llamado, pero por las cosas de la vida y por mi condición y mi voluntad, yo me perdí durante una década, 10 años. Y cuando en medio de esa restauración yo veía a un líder que tenía, en esa época era el pastor de esa iglesia, y yo lo veía y yo decía: qué sabiduría, ¿de qué habla? Y sabe una cosa, Dios fue restaurando eso en mi vida. Mejor dicho, hasta les hablo de almuerzo. Yo lo que quiero decir es que Dios le restaura a uno el sacerdocio para servirlo, para adorarlo, para buscarlo, para agradarlo a Él. Y el anillo significa el nombre de la familia, autoridad y acceso. El anillo no lo tenía sino sus hijos, y eso les daba autoridad y acceso. ¿Cuántos quieren tener autoridad sobre los espíritus? ¿Cuántos quieren tener autoridad sobre los demonios? ¿Cuántos quieren tener autoridad en el mundo espiritual para avanzar? ¿Cuántos quieren tener acceso a las riquezas, acceso a la salud, acceso al gozo, a la alegría, acceso a la fructificación? Yo quiero tenerlo. Ese su mano, diga: yo quiero tener autoridad y acceso. Es el anillo que Dios te pone en tu mano. Y mire, dice la palabra que el hijo mayor estaba en el campo, y al regresar cerca ya de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para recibirlo, por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se llenó de júbilo y de gozo porque había vuelto el hermano. Dice, se enojó. ¡Wow! Se amargó. Se llenó de amargura. Se comparó. Empezó a pensar cosas que no son. Y dice que él no quería entrar. No quería entrar a la fiesta.
no quería disfrutar del banquete, no quería celebrar. Dice entonces, dice acá, salió su padre, por tanto su padre, y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo al padre, tantos años que te sirvo, y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Iglesia, le voy a hablar del hermano mayor. El hermano mayor que estaba en la casa. El hermano mayor que nunca se fue. El hermano mayor que tenía herencia. El hermano mayor que tenía calzado, vestidos y anillo. El hermano mayor que tenía ¿qué? Autoridad, tenía acceso, tenía sacerdocio. El hermano mayor que estaba en la iglesia, pero vivía de la religión. No era sino un religioso. Y se amarga cuando vuelven. Se amarga porque otro a usted le costó 1 año, 2 años, 3 años lograr algo, y de pronto Dios en su perfecta voluntad promociona a alguien en 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Sabe? La obra no es ni tuya ni mía. ¿Por qué nosotros predicamos la palabra? Porque Él nos lo mandó, es un mandato. Pero ¿quién hace la obra? Usted. No lo puede hacer ni con los hijos, echándoles consejos, regaños, cantaleta, apretándoles, castigándolos. Y no lo hace con los hijos ahora con un desconocido. No, la obra la hace el Padre. Pero a veces estamos en la iglesia y estamos amargados. No disfrutamos la fiesta. No comemos en el banquete. No accedemos a las bendiciones. No disfrutamos de lo que hay. ¿Por qué? Porque vivimos religiosamente. No, es que el proceso de la visión se demora 6 meses. ¿Sabe? En eso uno no toma control. Uno a veces quisiera algo y de pronto el Espíritu Santo se encarga de otra cosa. Un predicador, creo que fue Cash Luna, que estuvo en un CAP hace muchos años, hace como 15 años. Y fue y habló y habló y habló durante todo el sermón. Y al final del sermón les dijo, abran la Biblia en Lucas 17, y les dijo, en Lucas 15, verso 34, y dijo, buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Dice, eso es para los religiosos, amén. Y se fue. Y lo que se entendió es que a veces la gente cree que porque no se lee un pasaje, no se predica un texto explícito, no se habla de Dios. Ay, pero ese hermano, ay, pero tal cosa. Mire, este libro, si usted no abre su corazón, es como cualquier libro, es literatura. Pero cuando usted abre su corazón, es una espada de doble filo que penetra los tuétanos, la coyuntura, los huesos y hasta lo más profundo del ser. Yo quiero decirle, iglesia, no vivamos de religión, de tradición, de conocimientos. Dejémonos, abandonémonos, por así decirlo, en los brazos del Padre, para vivir todos los días una nueva experiencia. Por eso la palabra de Dios dice que caminaremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Lo que Dios hizo ayer lo va a hacer más grande hoy y será al hijo que ha permanecido en este lugar. Debes de empezar a disfrutar lo que Dios tiene para ti. Hay una herencia la cual hay que disfrutarla, pero sabe una cosa, esa herencia le fue dada a ese hermano menor
y era inmaduro y por eso malgastó la herencia. Por eso no le duró nada. Pero en Cristo dile: Señor, yo quiero ser maduro, ser entendido, ser obediente. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir más. Porque si en lo poco has sido fiel, Dios te lo va a poner en lo mucho. Pero si en lo poco eres inmaduro, ¿cómo esperas más? ¿Cómo piensas recibir más? Dios te va a llevar a un nivel grande, a un nivel mayor, a un nivel sobrenatural. Hay que celebrar por el pecador arrepentido por el hijo pródigo. El padre le dijo al hijo: hijo, tú siempre estás conmigo, no has perdido tu porción, no necesitas nada porque tienes acceso a todo. Él brincó y le dijo: padre, y nunca lo has hecho conmigo. Pero debemos de entender cuántas bendiciones de Dios han llegado por la obediencia. Porque un padre, escuche, un padre da fe. Un padre da fe. Yo le decía a alguien esta semana: mire, cuando ese padre le hable, haga caso. No haga caso a medias, haga caso 100%. Y usted va a ver la bendición. Cuando su papá en la casa le hable, hágale caso. Cuando su pastora le hable, hágale caso. Por supuesto, cuando su Padre Celestial le hable, hágale caso. Porque usted va a ver la bendición. Usted va a ver la victoria. Usted va a ver la unción. Usted va a ver bendición, unción y fe. Son los tres ingredientes que se necesitan para prosperar. Fe, unción y bendición. Con esos tres ingredientes usted prospera. Fe, unción y bendición. Iglesia, es necesario hacer la fiesta. Es necesario que te goces porque Dios te está llamando a los pecadores y perdidos. Por eso, cuando vengan a casa, gózate. Corre a abrazarlos. Corre a orar por ellos. Corre a hacer algo para ellos. Porque debe de haber gozo. ¿Sabe? Hay gente que cambia el acceso por dinero. Hay gente que cambia esa prosperidad a través de la fe, unción y bendición por una empresa y un negocio. Y los llega hasta el cuello, los ocupa el negocio. El nuevo trabajo los ocupa. Señor, dame un carro. Dame mi herencia. Quiero un carro para mi familia. Y Dios te da el carro y todos los fines de semana estás ocupado paseando, visitando a uno, sutano, perenceo, y te olvidas del lugar donde Dios te puso. Te olvidas que aún ese vehículo es para ayudar a otros a que se transporten a su casa o que vengan a la iglesia. Amado, hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, pero es triste cuando un hijo no reconoce quién es la fuente. Separados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece, ese lleva mucho fruto. ¿Cuántos quieren llevar fruto? Yo quiero llevar fruto, pero el Señor nos dice: no podemos separarnos. Ya sea porque tú estés en el pecado, este es el tiempo de volver a casa. Ya sea porque tú estés en la casa y estés desconectado del Padre, porque has menguado la oración, la adoración, el ayuno, la búsqueda, el servicio. Es necesario conectarnos nuevamente. Separados de mí nada podéis hacer.
que en mí permanece. El que permanece en Cristo, ese lleva mucho fruto, diga fruto. El uno cambió el acceso por dinero y el otro tenía el acceso pero no lo disfrutaba. Pero ¿sabe una cosa? El Padre nunca lo buscó.